Saludos tripulantes, aquí estamos una semana más innovando y mejorando lo que dice el manual para construir este barco, el HMS Beagle de Ocre. Esta semana vamos a arrancar con el teñido y barnizado de las cubiertas, además vamos a poner todos los accesorios de las puertas y las ventanas y por último pondremos en su sitio las cubiertas superiores. Finalmente me he decidido por el tinte de pino, así que ya me diréis qué os parece. Luego también he intentado darle un acabado un poquito diferente a las puertas y ventanas que vienen en el fotograbado. En el manual la verdad es que le da un acabado muy sencillo, lo dejan básicamente en el dorado con el que viene. Y a mí pues bueno, ese color no me acaba de gustar para algo que es de madera. Lo que he hecho ha sido jugar con varios tonos de color madera para intentar darle un acabado un poquito más natural y más parecido a lo que sería una puerta de madera de un barco. Es la primera vez que intento hacer algo parecido con pinturas acrílicas. De hecho, con cualquier pintura. Así que, pues bueno, ya me decís qué es lo que os parece. A ver, no es que haya quedado excesivamente bien porque yo no sé pintar ni sé cómo hacerlo, pero yo creo que mejor que en el manual se ve. Bueno, todo tan bonito la verdad es que no ha sido, porque aquí parece que no aprendamos de nuestros errores. Mirad eso. A ver qué hago yo con eso. Vamos a ver. Bueno, pues para ir entrando en materia os cuento que en el último vídeo nos quedamos justo después de forrar las tres cubiertas, hacer el calafateado y simular los clavos con la técnica mundialmente conocida como la técnica de los palillos. Y ahora seguimos adelante. Nos toca rematar la cubierta y finalmente me he decidido por el tinte de pino. El pino le dará un color suave a la cubierta, que además realzará las juntas y los clavos, pero no dará un aspecto excesivamente envejecido, que es lo que quería evitar. Tampoco le dará un aspecto demasiado oscuro a un barco que ya de por sí tiene muchas partes pintadas en negro y colores oscuros. Aplicar esto no tiene mucho misterio. Cuando lo tengamos hecho, aplicamos una capa de barniz. En esta ocasión me he pasado del barniz mate al satinado. A ver cómo se ve. Una vez seco, llevamos la cubierta principal al sitio y la pegamos con cola blanca. Solo encaja de una manera, así que no habrá muchos problemas. Como no me entraba ningún sargento para apretarlo, he utilizado cianoacrilato para fijarlo y que no se mueva mientras la cola blanca seca. Sí, eso es hacer trampa. En lo que la cubierta se seca al fresco, vamos cortando las piezas de las paredes y las pegamos en su posición con cola blanca. Tened en cuenta que aunque se parecen, las piezas de popa son diferentes de las de proa, pero la verdad es que es difícil equivocarse. Mirad, ya tardaba, aquí me dejé un agujero por abrir, no será el primer error del día, luego veréis. Y una cosa más importante, si todavía no estás suscrito, no sé qué estás haciendo que todavía no le has dado a suscribirte y a la campanita, que eso es gratis, no hay inflación ni nada. Cuando todo esto esté seco, hemos de cortar listones de forro a medida, que utilizaremos para forrar todas las paredes que hemos puesto, tanto en la popa como en la proa. Una vez seco, lijamos y ajustamos todas las partes. Bueno, la pared larga está hecha por arte de magia. Fijaros que he aprendido que es mejor poner la cola en el listón con un palillo que a chorretón limpio. Controlamos mucho mejor la cantidad de cola que ponemos y evitamos que sobre demasiado. Uno que va mejorando. Y ahora que ya está seco, solo falta cortar lo que sobra y lijar. Y luego ya si eso, hacemos exactamente lo mismo en las paredes que faltan.
Si ya hemos hecho esto en la proa y la popa, damos una lijada para quitar la cola que pueda haber sobrado y aplicamos de nuevo tinte de pino y barniz satinado, pero esta vez en las paredes. Un pequeñito detalle, como hay una pequeña parte bajo de las cubiertas superiores que se puede ver poniendo la cabeza en ángulos complejos, vamos a darle un poquito de tinte y barniz, así no destacará. Si lo queréis petar, lo podéis forrar directamente. Para pintar las puertas deberíamos utilizar este color, que es el que recomienda Ocre en su manual. Pero a mí el acabado de este color no me gustó nada como quedó en el San Juan. Así que en su lugar he decidido que vamos a utilizar esto. He comprado 3 tonos diferentes de color marrón para simular un poquito mejor la madera. Así que vamos a ver cómo queda. Buscamos esa brillante y reluciente plancha de fotograbados que, al menos en mi caso, es la primera vez que manejo. Sacamos las puertas de la matriz de una forma parecida a como lo hacemos con las piezas de madera. Cortamos los puntos de unión con un cúter y lo limamos. Voy a empezar cogiendo una de las puertas para hacer pruebas, ya que, como os he dicho, voy a intentar innovar. Damos 2 primeras manos de un color ocre que utilizaremos como base. Después pintamos el marco o surco de un segundo color más oscuro, en mi caso un color madera rojiza. Y ya para acabar hacemos un lavado con un marrón más oscuro y diluido. Este es el resultado. No sé cómo lo veréis, pero a mí no me convence. Así que cambio de idea y vuelvo a pintar toda la puerta del marrón oscuro sin diluir. Pero en esta ocasión, antes de que se seque, retiramos parte de la pintura con un papel. Pues oye, ni tan mal, yo creo que ha quedado bastante mejor. Al menos a mí me gusta más, así en plan madera desgastada que en dorado como dice el manual. Fijaros que con el papel conseguimos unas líneas verticales que simulan un poquito las vetas de la madera. ¿Y qué hacemos con las ventanas? Pues las vamos a pintar de otra manera, así, por cambiar. Primero damos una mano a todo en marrón oscuro y luego pintamos la reja en un color gris o metálico. Yo lo he obtenido mezclando negro y blanco. Para oscurecerlo un poco y que no sean colores tan planos, he hecho un lavado con pintura negra diluida. Que bueno, igual me he pasado un poquito con el negro y ha quedado demasiado oscuro. Pero bueno, yo lo veo bien, así se queda. Acabamos esto con una manita de barniz satinado. Ahora cogemos todos los cacharros y los pegamos en el sitio con cianoacrilato, tomando como referencia las posiciones que aparecen en el manual. Utilizamos listones de forro para tomar las referencias de las medidas de 5 milímetros y así será más fácil. Que bueno, que aún así un poquito cuesta de poner. Espera, ¿qué es eso? Ah, que se me ha olvidado abrir un agujero. Pero bueno, eso va a ser lo de menos, ¿eh? Entre error y error vamos pegando las cubiertas superiores en su sitio, de una forma muy parecida a como lo hicimos con la cubierta inferior. Mira, ya van saliendo. Aquí tenemos el otro error. Parece mentira, pero estamos otra vez con la misma historia. He abierto un agujero de más. Cuando esto me pasó en el San Juan fue un auténtico drama. Pero aquí esto pues no va a ser para tanto. De hecho, de momento no lo voy ni a tapar, porque creo que ahí luego encima va un trasto. Así que pues no se verá. Ya veremos qué acabamos haciendo con esto. Espero que os haya gustado el acabado de la cubierta, las puertas y las ventanas. Como os decía, es la primera vez que intento pintar algo que no se hace básicamente a brochazos. Así que me gustaría saber cómo lo hubierais hecho vosotros y qué consejos me dais para hacerlo mejor la próxima vez que tenga que hacer algo parecido. A mí, desde luego, dejarlo dorado como el manual pues no me gusta, porque las puertas no son doradas. Ni son doradas ni son de oro, son de madera. Así que, de madera, como tiene que ser.
Bueno, pues lo dejamos por hoy. En el próximo vídeo arrancamos con las amuradas y con un poco de suerte con el primer forro del barco. Nos vemos.